Continuando con las exposiciones del curso de gestión del riesgo de desastres, los saluda Henry Yupanqui Calderón, soy ejecutivo adjunto de la Dirección de Gestión de Riesgo. El tema que vamos a tocar son instrumentos de la gestión del riesgo de desastres y vamos a hablar sobre los planes de gestión del riesgo de desastres. Recuerden que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres. Entonces, como se darán cuenta, implica la parte de la prevención, la reducción, además de la preparación y respuesta que clásicamente conocemos. En esa línea, los instrumentos para la gestión del riesgo de desastres, ¿no?, son el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información, el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Radio Nacional de Defensa Civil y del Medio Ambiente. Todo esto en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Los instrumentos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, como se le mencionó, son el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Estrategia Financiera del Riesgo de Desastres, los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de información, el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Desastres, y la Radio Nacional de Defensa Civil y el Medio Ambiente. El Plan Nacional de Gestión de Desastres integra, pues, los 7 procesos de la gestión de desastres, ¿no?, que son la estimación del riesgo, ¿no?, la prevención, la reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Y tienen por objeto establecer las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones, procesos y protocolos de carácter multipodal, ¿no? Se consideran los programas presupuestales estratégicos vinculados a la GRD y los otros programas que estén relacionados a él. La estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas con cobertura a nivel nacional. Los mecanismos de coordinación y decisión importantes en situaciones de impacto de desastres tienen que ver con la participación de las instituciones y organizaciones vinculadas a la respuesta de desastres. ¿Ya le diste? El papel de la coordinación y comunicación y corresponde a los presidentes de los gobiernos regionales y alcaldes la convocatoria de espacios de coordinación respectivos, fomentando la participación de actores y instituciones. Importante la participación de la sociedad civil organizada, el sector privado, así como, por ejemplo, el Cuerpo General de Bomberos, voluntarios, la Cruz Roja Peruana, entre otros. El Sistema Nacional de Información para la Gestión de Desastres incluye la generación y articulación del conocimiento sobre las características del estado actual y probable de peligros, distribución espacial y temporal, factores de vulnerabilidad, el dimensionamiento del riesgo. Es importante el tener información técnico-científica especializada, así como el saber histórico y tradicional. Entonces, es importante que podamos conocer en nuestra localidad cuál ha sido la historia de los desastres, ¿no? Dígase, por ejemplo, si era un lugar donde había inundaciones anteriormente, ese conocimiento es importante saberlo, estudiarlo, plasmarlo en documentos, hacer una investigación cualitativa antes, ¿no? Y así como el saber tradicional de las exposiciones expuestas como elementos para la información que permitan realizar una adecuada gestión de información en base a los escenarios de riesgo que se puedan plantear, conociendo la localidad donde podamos vivir o esté el establecimiento de la salud, en el caso que nos atañe,
que es la gestión de riesgos estatales en salud. La Radio Nacional de Defensa Civil y el Medio Ambiente, el uso de la frecuencia reservada para el Estado en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias administrada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, con la finalidad de mantener informada a la población sobre temas vinculados a la operación, respuesta y rehabilitación frente a los peligros. Importante la participación de la comunicación a través de radio, ¿no?, u otros elementos de comunicación a la población, que por ejemplo en el caso de esta pandemia nos permite alertar a la población y que tome acciones de prevención en el caso, por ejemplo, de que pueda salir, ¿no?, de su casa y exponerse, ¿no? Entonces, el que podamos usar la radio y otros medios de comunicación para educar a la población nos va a permitir, no solamente en el caso de esta pandemia, sino para todo tipo de desastres o peligros que podamos tener en una localidad, trabajar de manera articulada y a fin de que tengamos el menor número de daños posibles secundarios pues, a un impacto, ¿no? Luego existen políticas, dentro de la política nacional, ¿no?, también tiene instrumentos. La política tiene instrumentos, no se confunda con el instrumento de la gestión de los desastres, y la política nacional, los instrumentos de ellos son pues los programas presupuestales, ¿no? Vinculados a la GRD, y otros programas, ¿no?, que también puedan contribuir a él. Y la estrategia de presupuesto por resultados, ¿no? Está también en los planes de desarrollo, el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo, los planes sectoriales, regionales, municipales y distritales de la gestión de riesgo de desastres, los mecanismos de programación, formulación y ejecución presupuestal y de protección financiera, los instrumentos de la política, estrategias y planificación relacionados al ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, protección del ambiente, cambio climático, la educación y la comunicación, y los mecanismos de supervisión, evaluación y control y sanción, que son los instrumentos de la política de gestión de desastres en el marco de la establecido en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Desastres. Entonces, vamos a centralizar un poco esta exposición en los planes de gestión del riesgo de desastres. Los planes de gestión de riesgo de desastres son los que ven en la diapositiva. Está el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, ¿no? Evidentemente tiene acciones de esos procesos de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? El plan de preparación, ¿no? Los planes que evidentemente los planes de preparación, su función pues es cómo nos vamos a organizar, preparar y buscar suministros, ¿no?, para una adecuada respuesta ante una situación de emergencia. Los planes de operaciones de emergencias, que finalmente es la organización de la respuesta ante la emergencia con los protocolos que correspondan para tal. Los planes de educación comunitaria, importante, vinculados sobre todo a la comunidad, desde las estrategias que pueden implementarse para disminuir los efectos que pueda tener una situación de emergencia o desastre. Los planes de rehabilitación, la idea es que rápidamente podamos mantener, en el caso de las instituciones, por ejemplo, lograr una continuidad de servicios, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? El que podamos tener una gestión de continuidad de servicios adecuada va a permitir que rápidamente, ¿no?, se puedan retomar las funciones que ya teníamos. En el tema, por ejemplo, de esta pandemia que ustedes están viendo, estamos implementando el tema del teletrabajo, y muchas instituciones están implementando el tema del teletrabajo, pero eso no puede ser
y los planes de continuidad, ¿no? Ya lo preveían, sobre todo en la parte privada, pero en la parte pública estamos en el ejercicio justo ahora y lecciones aprendidas, ¿no? Tenemos que plasmar nuestros planes de rehabilitación. Los planes de contingencia, importantes, ¿no? Porque nos permiten tomar acciones de preparación y de respuesta, ¿no? Sobre todo preparación, para hacerle frente en una organización adecuada a una emergencia. Entonces, está claro pues que no sabíamos que iba a pasar esta pandemia por el COVID, pero quizás el poder, ya en lecciones aprendidas por esto, poder trabajar ello sería muy, muy importante. Pero, por ejemplo, para los planes de lluvias, ¿no? Fenómenos como deslizamientos, ¿no? O inundaciones, es importante, pues, porque son cíclicos, son todos los años, tenemos que aprender ya de que tenemos que hacer acciones de preparación y de respuesta, son los planes de contingencia. Por ende, elaboramos planes de contingencia todos los años, ¿no? Es así que por un peligro específico debemos elaborar estos planes de contingencia, ¿no? Importante. Antes de hablar de los planes, como les mencioné, dentro de los 7 procesos, uno de los procesos pues, es la estimación del riesgo. Es un proceso que comprende acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo que permiten la toma de decisiones en la gestión de desastres. Entonces es importante, ¿no? Generar conocimientos, caracterizar el peligro, ¿no? Aquí en Lima, pues, el peligro podría ser, por ejemplo, sismo, pero quizás en las alturas, ¿no? Puno, Cusco, el peligro pueda ser bajas temperaturas. En la selva, ¿no? El peligro pueda ser las lluvias intensas o las inundaciones, ¿no? Entonces, debemos ver qué peligros van a afectar a la población de una determinada localidad, ¿no? ¿Qué peligros van a afectar por ejemplo, al establecimiento de la localidad a la que pueda pertenecer? Y debemos también analizar la vulnerabilidad de la población, también del establecimiento, que es el caso que nos atañe, como parte de lo que es este curso de gestión de riesgos de desastres en salud, y establecer esos niveles de riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para una toma de decisiones adecuadas. Es así que, por ejemplo, podemos encontrar que la estimación del riesgo me dirá que las zonas donde hay mayor inundaciones, como les dije, es la zona, pues, de la selva, ¿no? Las zonas donde hay más movimientos de masa, en líneas generales, ¿no? Podría ser, pues, la zona de la sierra, ¿no? De los aludes, ¿no? Podrían deslizarse por la sobrecarga de agua, ¿no? Y ya tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, siempre el ver en qué localidad estamos y cuáles son los peligros nos va a ayudar a cambiar esa mentalidad y hacer acciones, ya no solamente de prepararnos, ni actuar en la emergencia, en esa mentalidad reactiva que estoy seguro que pronto se va a borrar, ¿no? Sino acciones ya de prevención y antes, acciones de reducción, porque bueno, me tocó pues, vivir o trabajar en este establecimiento de salud, y tengo que hacer acciones para no estar expuesto pues a un desastre con afectación severa del establecimiento. Entonces, el escenario de riesgo se establece proponiendo una hipótesis para determinar el nivel de probabilidad de riesgo ante un fenómeno de general. Seguidamente se determinan los parámetros del fenómeno y los factores condicionantes y desencadenantes para dicha hipótesis. Posteriormente se analiza la exposición, la determinación de la probabilidad de riesgo social y el riesgo económico y riesgo ambiental. Por ejemplo, en el tema del COVID. Podríamos decir que en las zonas donde hay mayor población,
donde hay mayor concentración de población, es evidente que el virus del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19, puede transmitirse con más facilidad, ¿no? Entonces, eso es un parámetro que podemos usar para el escenario, uno de los tantos. Podemos decir, por ejemplo, de construir información, como dije, que la educación de la población, pero más que la educación, el comportamiento de la sociedad, ¿no? Determinaría que puedan salir con más facilidad que otras poblaciones. Ese es otro parámetro que podríamos evaluar. Podríamos evaluar que las poblaciones que tienen menos recursos económicos o menos necesidades básicas insatisfechas podrían salir con más facilidad que otras y por ende exponerse más al virus, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de SARS-CoV-2, ¿no? Causante del COVID-19. Podríamos decir que los lugares que tienen menos número de establecimientos de salud o menos camas podrían tener menor riesgo. Así vamos a emplear una serie de parámetros para construir un escenario de riesgo. En el tema de lluvias, ¿no? Inundaciones, evidentemente las zonas que están cercanas a los ríos, ¿no? Con riesgo de desborde, tienen un mayor riesgo. Aquellos donde la cantidad de precipitación de agua sea mayor, pues tienen mayor riesgo. Si la población no se ha protegido, no ha protegido sus viviendas, tienen una mayor vulnerabilidad. Entonces, eso nos ayude, como ustedes se darán cuenta, a construir un escenario de riesgo. Entonces, parámetros bien definidos, ¿no? Nos va a permitir ello. Nosotros trabajamos con el CENEBRED, al igual que todos los que trabajamos en la gestión de desastres, y con ellos trabajamos en los escenarios y ellos son los que nos ayudan a construirlos, ¿no? Igual hemos hecho algunas nosotros hipótesis, hemos planteado en base a lo que conocemos. Los planes de prevención y reducción del riesgo, importante, y es lo que quisiéramos llegar, todo gestor de riesgo, ¿no? Ese es finalmente su máxima, ¿no? El que logremos hacer planes de prevención y reducción del riesgo, como un instrumento técnico operativo para valorar de manera intrínseca y efectiva la reducción del riesgo de desastres en instrumentos de planificación de desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos los lineamientos técnicos de proceso de prevención de la PCM, la Resolución Ministerial 220-2013, y los lineamientos técnicos del proceso de reducción del riesgo, la Resolución Ministerial 222-2013. Existe una guía metodológica para la elaboración del plan de prevención de reducción del riesgo de desastres que CENEPRED también da la asistencia técnica y nos puede ayudar. Nosotros también estamos trabajando desde el Ministerio de Salud nuestros propios instrumentos. En los planes de preparación, ¿no? Son instrumentos técnicos de planeamiento cuyo propósito es pues, justamente preparar y fortalecer a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Desastres para proteger la vida y el patrimonio. Ya existe, con Resolución Ministerial 050-2020 PCM, los lineamientos para el proceso de preparación y formulación de los planes de preparación de los 3 niveles de gobierno. Es tarea ahora, entonces, que trabajemos los planes de preparación, ¿no? Existen los planes de operaciones de emergencias, un instrumento técnico operativo que detalla las acciones destinadas a responder de una manera efectiva ante la situación de peligro inminente, ya va a materializar el daño, o emergencia o desastre, ya se produjo, ya hay un daño, originados por todo tipo de peligro, de manera de protocolos, de un plan estratégico estandarizado, ¿no? Se deben trabajar estos instrumentos. Los planes de operaciones de emergencias sectoriales, el instrumento de planeamiento técnico, de carácter obligatorio para el ministerio y organismos adscritos al sector correspondiente.
Los planes de respuesta frente a emergencias y desastres es un instrumento técnico operativo que establece la organización y coordinación de los establecimientos de salud y sus servicios, ¿no? A través de objetivos, procedimientos y actividades, responsabilidades, ¿no? Organización, a fin de controlar sus adversos y atender los beneficios. Hemos formulado ya y está en proceso de aprobación con participación de varios de ustedes, ¿no? Y otras instituciones, la fórmula, un documento que es una directiva administrativa para la formulación de planes de respuesta del servicio de salud frente a emergencias y desastres. Este instrumento normativo pretende ser de ayuda para que finalmente los establecimientos de salud tengan sus planes de respuesta, que realmente es una actualización, ¿no? de un documento que ya existe anteriormente. En cuanto a los planes de rehabilitación, es un instrumento técnico que permite orientar las acciones de rehabilitación en diferentes etapas, en la cual se establecen las actividades y tareas que los integrantes del SINAGER desarrollan de acuerdo a sus competencias, considerando los años producidos por una emergencia o desastre. El Ministerio de Salud tiene aprobado los lineamientos para la implementación del proceso de rehabilitación y proceso de reconstrucción de los servicios de salud frente a emergencias y desastres. Y es un documento técnico aprobado por la Resolución Ministerial 877-2017 MINSA. Y establecen los subprocesos para que se deben tener en cuenta para la elaboración de planes de rehabilitación que permitan, ¿no? Realizar la continuidad de servicios en el más breve plazo posible. Los planes de contingencia en salud. Nosotros tenemos una resolución ministerial 643-2019, aprobado la directiva administrativa para la formulación de planes de contingencia de las entidades e instituciones del sector salud. Esta directiva, ¿no? Establece los procedimientos específicos establecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual tiene escenarios definidos, se emiten a nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces, hay ya documentos que nosotros elaboramos y elaboran varias instituciones para, por ejemplo, formular sus planes de contingencia ante la temporada de lluvias, ¿no? Esa es la presentación que quería compartirlas relacionado a los instrumentos de la gestión de riesgos y desastres y los planes que corresponden a la gestión de riesgos y desastres. Muchas gracias, los invitamos a continuar con las presentaciones, ¿no? En este curso de gestión de riesgos y desastres en salud. Gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.